Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy el profesor Franklin García, soy el encargado de darles la materia de psicometría 2. En esta actividad sumativa que vamos a realizar, que es la actividad sumativa 2, tenemos que hacer una operacionalización de variables. Es importante saber qué es una variable. Recordemos que una variable, como su nombre lo indica, es algo que puede variar o puede cambiar. Es decir, una variable siempre está relacionada con una condición susceptible de modificarse, que puede variar en cuanto a la cantidad, a la cantidad y la calidad de algo. Por ejemplo, por medio de una variable, por ejemplo, la inteligencia. Es posible clasificar a las personas de acuerdo con el nivel que tengan ellas. No todas las personas tienen el mismo nivel de inteligencia, pero también debemos saber algo, que hay diferentes tipos de inteligencia, como es la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la musical, la kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal o la naturalista. Es decir, que dentro de esa variable de inteligencia hay diferentes formas de inteligencia. Y nosotros tenemos que entonces saber o vamos a medir la inteligencia desde una manera tal que se pueda saber en qué nivel de la persona tiene inteligencia o simplemente si se puede tener una de estas, si queremos medir una de estos tipos de inteligencia. Por eso se le llama variable. Ahora bien, hay varias funciones que tienen las variables psicológicas, como por ejemplo, ellas pueden designar los aspectos distinguibles de un objeto o fenómeno de estudio. Analiza la distribución de una población, es decir, todas las personas que de esa población son inteligentes en este caso, si estamos hablando del ejemplo anterior. También tenemos que formular relaciones descriptivas y explicativas o predictivas, es decir, pueden predecirse también con esa variable. También dan a conocer algo sobre el comportamiento de ese grupo de personas o de esos sujetos. Eso sería una variable. Pero estamos hablando ahora de operacionalizar una variable. ¿En qué consiste operacionalizar la variable? Es un procedimiento que ayuda o transforma las variables abstractas y generales en variables concretas y específicas. Estamos hablando de que, por ejemplo, la inteligencia es una variable abstracta. Que nosotros ¿qué queremos? Queremos concretarla. Es decir, queremos saber si, por ejemplo, todas las personas que conforman una población, o puede ser una muestra, tienen todos el mismo tipo de nivel de inteligencia, o todas tienen la inteligencia musical, o tienen todos inteligencia lógica matemática. Eso lo podemos hacer. Entonces, el objetivo de esto es determinar los indicadores de las variables y definir las actividades en las cuales se quieren medir las variables como tal. Entonces, nosotros en esta actividad sumativa 2 estamos hablando de operacionalizar la variable. Ahora bien, ¿cómo podemos operacionalizar la variable? En esta actividad estamos diciendo que deben ir a buscar un cuestionario o podemos decir un test que no tenga baremo, o si tiene baremo, tenemos que hacerlo. Es decir, vamos a trabajar desde atrás hacia adelante. Es decir, estamos hablando de que primero vamos a buscar el test o el cuestionario, vamos a estudiarlo como tal y al final vamos a hacer el baremo. Y en las conclusiones me van a determinar, por ejemplo, en ese caso, recordamos que los baremos pueden ser alto, medio, bajo. Es decir, las personas que tengan determinados puntajes altos, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿O qué es lo que van a poder hacer como tal con ese cuestionario? O si es que las personas de nivel medio y las de nivel bajo. Para operacionalizar vamos a ver, o les voy a mostrar un ejemplo. Es decir, recuerden que es un ejemplo, no es precisamente la forma en que ustedes lo pueden hacer. Si ustedes lo pueden hacer de otra manera, mucho mejor. Aquí tenemos un cuadro. En este cuadro nos dice que primero, número uno, estamos hablando de que este es un link que les voy a pasar por medio del aula virtual para que ustedes vean los ejemplos y puedan hacer el análisis como tal y ver cómo es una operacionalización. En este caso estamos hablando de la variable ansiedad.
que es la sintomatología en este caso de la variable. Es una escala de autovalorización de ansiedad de 20 ítems. Observen que hay una definición, es decir, se define qué es ansiedad de manera conceptual. Hay otras personas que le agregan otra columna en donde dan a conocer, en donde hablan de la definición operacional. Después viene la dimensión, es decir, la ansiedad tiene, en este caso, tiene dimensiones y tiene la dimensión afectiva psicológica y tiene 5 ítems que tienen que ver con eso. Y está la otra dimensión que son los somáticos, es decir, los síntomas que puede tener la persona. Hay 15 ítems. Al lado hay una columna que dice los indicadores de cada una de esas dimensiones y los ítems que tienen que ver con esa, en este caso, afectividad. Sería el ítem 1, 2, 3, 4 y 5. Y de las somáticos tenemos los ítems 6, 7, 8 hasta el 20. Nivel o rango dice que no hay ansiedad presente menor a 45. Añadir moderado, es decir, estamos hablando de los niveles, en este caso de ansiedad que se pueden dar. Es decir, es una manera de que nosotros podemos hacer una operacionalización de la variable. En este caso, la variable ansiedad. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es buscar un cuestionario. Ustedes colocan en Google cuestionarios que no tengan baremo. Y ahí ustedes pueden entonces buscar la manera o la forma de conseguir ese cuestionario o conseguir ese test. Si el test tiene un baremo, ustedes tienen que cambiar el baremo, es decir, modificarlo al gusto de ustedes. Y me hacen el favor y en las conclusiones me van a explicar qué puntaje tiene el nivel alto y qué se considera en ese caso, con ese cuestionario, el nivel medio y el nivel bajo. Entonces, explicado ya cómo deben hacer el baremo y cómo pueden hacer de una manera o forma de operacionalizar, ese es un esquema que le estoy dando como ejemplo. Ustedes pueden buscar o crear su propio esquema de acuerdo a lo que ustedes estén pensando. Bueno, muchas gracias. Espero poderlos contactar y podernos mandar mensajes, cualquier duda, estamos a la orden para aclararle las dudas. Muchas gracias.